Hola, 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 gente linda. ¿Cómo están? Bueno, acá unos minutos más tarde, pero están haciendo unos días tan lindos en Mardel que bueno, yo eh, en verano disfruto donde vivo y en verano trabajo menos, sobre todo este mes. Este mes de enero estoy como medio en receso. Solo hago las constelaciones online, solo hago una presencial, no atiendo sesiones individuales. Aprovecho, bueno, hola Yolanda. Bueno, tenemos el curso mañana y pasado, que es una excepción porque justo caí en enero y no lo quería interrumpir, pero yo desde hace tiempo viviendo acá, si no es sufrir, estar en un lugar como este, con la playa, todo, y tener que trabajar al ritmo del invierno, no. Así que yo me tomo mis vacaciones y después enero y febrero son meses eh, tranquilos, digamos. Así que bueno, hoy aproveché el día y bueno, así que las charlas sí me gusta darlas porque bueno, para mí es importante esto de comunicarnos, poder tener con ustedes una ida y vuelta, eh, poder tener, a ver, esperen que estoy buscando algo, no sé, bueno, anda por ahí, una ida y vuelta para, bueno, para poder interactuar, ¿no? Para poder compartir, porque como siempre digo, no, Yanis, como amo lo que hago y para mí es hasta una misión venir a compartir y difundir la filosofía de las nuevas constelaciones, difundir la mirada sistémica, poder a través de toda la experiencia que traigo de 38 años de psicología encima, de ya 21 años de haber empezado a transitar el camino de las constelaciones, 18 años de ser consteladora, poder ser útil para acompañar y ayudar a que el otro pueda tener más conciencia, pueda tener más visión, pueda vivir mejor, pueda conocerse más, pueda descubrir los recursos que tenemos y los recursos que existen. Entonces, esa es mi misión de vida y lo hago y es mi vocación y lo hago con todo mi amor. Entonces, me encanta hacer esto. Así que aunque esté en estos meses descansados, no dejo de hacer estas cosas, porque me encanta. Así que bueno, gente linda, hoy tenemos una charlita que hace días me viene dando vuelta por la cabeza. Hoy no estoy con mate, hoy estoy con un licué varias frutas, que me encanta hacerme esto fresquito, aparte aporta lo que son las frutas, las fibras de las frutas. Acá tengo melón, manzana, sandía y frutillas, así que espectacular. Un cóctel de vitaminas. Hace días que me viene dando vuelta por la cabeza esta cuestión de que es algo que, bueno, que observo mucho y es algo que en la evolución de las nuevas constelaciones, Hellinger lo fue descubriendo ya cuando hacía bastante tiempo que venía desarrollando el trabajo de constelaciones. Y me refiero a los campos de resonancia mórfica, campos mórficos, campos de resonancia, campos de imitación, tienen muchos nombres, pero son campos de energía. Todo es energía, desde la cuántica, todo es energía. Nosotros somos campos de energía y hay, como todo en el universo, hay lo micro, lo pequeño y eso se va expandiendo y va formando macro. Entonces nosotros somos un campo de energía, cada ser vivo, pero cuando hablamos de los campos de imitación o campos de resonancia mórfica, hablamos de campos inmensos que están formados por millones y millones de almas, millones y millones de energía a nivel emoción, energía a nivel pensamiento. Entonces tenemos que imaginar algo inmensurable, vasto,
¿sí? Eso es un campo. Y Hellinger observaba que las personas que habían trabajado determinados temas, que se habían ordenado con sus ancestros, que se habían liberado de la fidelidad o intrincaciones que tenían con los ancestros, volvían a él porque le decían que aún quedaba algo, que es como que no podían terminar de lograr esa liberación. Y entonces él ahí observa esto que después llamó, en ese momento, lo llamaba campos mórficos. O sea, no es algo que estuviera al inicio de todo este desarrollo, sino que fue después. Coincidentemente, porque lo que podemos decir es que muchas cosas que él observaba fenomenológicamente que sucedían en las constelaciones, luego fueron surgiendo las comprobaciones científicas, lo cual hace seria a esta herramienta. Coincidentemente, paralelamente, en el Reino Unido, un científico llamado Rupert Sheldrake, que aún vive, yo en el 2020 tuve la oportunidad de hacer un taller online con Rupert Sheldrake. Lo recomiendo que busquen sobre él, tiene libros maravillosos y justamente es un científico que une la ciencia con el campo espiritual. Entonces, ¿qué descubrió Rupert Sheldrake? Los llamados campos de resonancia. Él descubrió que en una misma especie existen campos que conectan esa especie, que hay una transmisión, que es una transmisión invisible, que hace que cuando, por ejemplo, en un lugar, esto ocurre con animales, con personas, por ejemplo, una especie, un grupo de esa especie logran un aprendizaje, por resonancia mórfica, ese aprendizaje se transmite al resto de la especie. Y hay una prueba muy conocida, que se llama la teoría del centésimo mono, donde experimentaron en un lugar, en una isla, con unos monos, el enseñarles a darles algo, un elemento para que ellos pudieran utilizar para tomar una banana. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, en las islas cercanas, donde obviamente nadie le había informado a los monos lo que había pasado, los monos de las otras islas habían aprendido que con esa herramienta podían agarrar una banana. Entonces, de hecho, Rupert Sheldrake trabajó conjuntamente con Hellinger, observó sus constelaciones, porque podía ver en el desarrollo de las constelaciones lo que él estaba estudiando, lo que él estaba tratando de probar. Denme un segundo. ¿Dónde estás? Pina. Bueno, acá está. Ahí está. Bueno. Entonces, y a partir de ahí, él empieza a ver que en el campo de las constelaciones, cuando uno constela el espacio en el que trabajamos, lo vamos a llamar campo. Porque es un campo de información, un campo de energía, un campo cuántico. Entonces él observaba que las personas, cuando estaban viendo esos campos, que vamos a llamar los campos limitantes, porque también hay campos posibilitadores, pero eso lo vamos a dejar para otra charla, entonces veía que a veces las personas no miraban a alguien como cuando uno está mirando hacia el pasado, a un ancestro. Entonces está mirando a la altura de los ojos.
o miramos a alguien que está muerto mirando en el suelo. Entonces él observaba que cada vez más las personas miraban por encima de los ojos, como si uno estuviera mirando no al techo, sino a una distancia alta, algo que está elevado, ¿no? Como así, mirando así. Y colocando a un representante arriba de una silla, la mirada de quien estaba viendo hacia ahí se centraba y quedaba mirando a esa persona que estaba arriba en una silla, representando un campo. Entonces, claro, ¿cómo podemos explicar esto? Esos campos, que hay, como dije, hay campos limitantes, hay campos posibilitadores, pero todo está conformado por diferentes campos energéticos. Estos campos mórficos, que son campos de información, son más grandes que un sistema familiar. Son mucho más grandes. Y por eso se los mira, no se está mirando a alguien, se está mirando a muchos, a millones. Cuando nosotros, todo lo que nosotros hacemos, emitimos, un pensamiento, una emoción, son energía. Y va a ser atraído por lo afín. Quizás hay gente que habrá escuchado hablar, porque es otra manera en que también se lo llama, escucharon hablar de egregores o egregoras. Porque las emociones, los sentimientos, los pensamientos, cuando se multiplican y cuando tienen mucha fuerza, imaginemos por ejemplo el sentimiento de odio de toda la nación que está viviendo una guerra y está siendo atacada. Ese sentimiento de odio, el sentimiento de miedo, llega a tener tanta fuerza que crea como una entidad propia, un campo de ese miedo, de ese odio. Entonces, hay subcampos, hay un campo, por ejemplo, de todo el miedo generado por esta guerra que está ocurriendo entre Israel y Palestina, de Israel hacia Palestina, o entre ambos, como lo que yo no voy a entrar en confrontación, lo único que me duelen son los civiles, pero digamos, esa confrontación. Pero hay un campo mayor, que es el campo de todas las almas que están vinculadas con guerras, que han padecido guerras, vivos o no vivos. ¿Sí? O sea, toda la energía de todos los seres que estuvieron afectados por guerras. Eso es un supercampo. Dentro de ese campo hay subcampos, donde van más a lo particular. Esta guerra, la otra, la guerra santa, la guerra que está ocurriendo en Israel, la guerra de Ucrania. Entonces, cuando nosotros, durante muchísimo tiempo, supongamos que venimos a lo largo de la vida teniendo una fidelidad con algún ancestro que nos hace repetir la victimización o el dolor o el miedo o la rabia o la depresión, y estamos cargando eso ancestralmente y logramos liberarnos de la fidelidad con el origen de esa situación. Pero ¿qué pasa? Seguimos conectados con los campos resonantes o de imitación, como se lo llama también, que tienen que ver con eso. Entonces, una persona, por ejemplo, que toda su vida sufrió de temor, de miedo, más allá de que haya ido liberando eso en base a una terapia, en base a constelar y poder liberar el origen que pueda traer con algún ancestro o con algo que le ocurrió o que haya liberado el trauma original, la herida original, va a seguir sintiéndose atraída a ese campo, al campo del miedo. ¿Por qué? Porque toda su vida sintió el miedo, toda su vida. Entonces, va a estar en afinidad con ese campo y por ahí ya liberó el trauma, ya liberó la fidelidad que traía con alguien, pero ante la mínima situación que le pueda generar temor,
como toda su vida estuvo alimentándose con ese temor y desde su temor alimentando un campo, va a seguir atrapado por un campo. Entonces Hellinger empezó a observar que además de trabajar con las fidelidades, con todo lo que nosotros traemos, también hay que ver qué nos pasa con esos campos, con qué campos estamos atrapados. Y eso es muy interesante, porque la energía que hemos estado emitiendo a lo largo de cierto tiempo nos mantiene vinculados y más allá. Y como esto es todo inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces, personas que dicen, sí, me siento mejor, pero volví a caer. Me vuelve a agarrar, claro, porque traigo una afinidad, porque es lo que sentí siempre. Entonces también tengo que observar y ver con qué campos yo tengo afinidad. Y hay muchas maneras de trabajar esto. En una constelación, dentro de algún tipo de taller, cuando hicimos, que está disponible, yo ya se los comenté, el de finales y comienzos, ahí trabajamos con los campos limitantes y después con los campos posibilitadores. Podemos, para determinar, si estoy atrapado en campos limitantes, puede hasta ser que no sea yo la que viví algo, sino por imitación de alguien de mi pasado, de algún ancestro. Entonces voy a entrar en conexión con ese campo. Y como todo lo que trabajamos en lo sistémico, nosotros, una vez que reconocemos ese campo, lo vemos, aceptamos nuestra afinidad, agradecemos a todas esas almas, ahí empieza la liberación. Y es maravilloso lo que se siente, es maravilloso lo que se siente. Flori, sí, corazón, muy buena tu pregunta. Un día tendría que hacer una charla de constelar con tema, todas las posibilidades que tenemos de constelar, sobre todo desde la línea cuántica. Entonces, el trabajo, por ejemplo, yo con una persona muy cercana, que constela, el otro día estábamos viendo que ella ya ha trabajado muchísimo, viene trabajando mucho. Hola, Ale, está en un proceso desde el año pasado de mucha liberación. Y estábamos observando, ¿no?, todo lo que fue trabajando y cómo eso fue generando mucha liberación. Pero por situaciones que vivió, toda persona que ha vivido situaciones muy duras, muy tristes, muy sufridas, con muchas tragedias, con mucha carga, situaciones de abandono, de abuso, de maltrato, más allá de todo lo que vaya liberando a nivel guión de vida, a nivel vínculo con ancestros, a nivel liberación de traumas, es importante que también trabaje con los campos, porque esa persona va a estar atrapada por muchos campos, por campos de victimización, por campos de sometimiento, por campos de dolor, por campos de maltrato, por campos de abandono. Hola, hermosa. Entonces, en la medida que pueda trabajar también con esos campos, que son campos tan grandes, que nos seducen inconscientemente, que nos atrapan, porque es como decir, uno siempre vivió en eso, y no es que nos vamos así, no es tan fácil. A ver, entonces, ¿por qué? Porque hay personas que viven situaciones difíciles y hacen un tratamiento, algo, salen y al poco tiempo vuelven. Porque hay algo que va a tratar de traerlos de vuelta y son esas afinidades inconscientes que seguimos sosteniendo con los campos. Y además, y esto yo lo descubrí gracias a Eckhart Tolle, hace unos cuantos años, porque no me lo enseñaron en la universidad, todos llevamos, además de los cuerpos que conocemos, cuerpo emocional, hay un cuerpo que es el cuerpo de dolor, un cuerpo que se crea a nivel que vamos acumulando el dolor. Y Eckhart Tolle lo llama el cuerpo de dolor. Y ese cuerpo de dolor necesita alimentarse. ¿Y cómo se alimenta?
con más dolor. Y ese cuerpo de dolor es el que está conectado con los campos. Entonces, si en mi vida hubo mucha carga de miedo, mucha carga de enojo, mucha carga de rabia, mucha carga de dolor, mi cuerpo de dolor va a ser fuerte. Y cuando yo estoy intentando salir de ese cuerpo de dolor y estoy empezando a cambiar mi mirada, a hacer una terapia, a empezar a mirar las cosas de otra manera, va a haber momentos donde no voy a entender cómo caigo o qué fácilmente caigo otra vez. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta a ese cuerpo de dolor que es inconsciente y que tiene hambre. Entonces se alimenta de dolor. Y como yo siempre estuve o en el miedo, o en el dolor, o en el enojo, va a llevar tiempo hasta que yo pueda percibir esto y desarticularlo. Lo bueno es que tiene solución. Con conciencia todo tiene solución. Entonces, ese cuerpo de dolor que todos tenemos es uno de los que alimenta esos campos limitantes. Entonces, por eso hay personas que es como si no pudieran estar sin un conflicto en la vida. Como si no pudieran, por más que hagan todo su esfuerzo y trabajan terapéuticamente y constelan y tienen por ahí en clarísimo lo que les ha pasado. Es como que siempre algo tiene que ocurrir. Porque internamente todavía ese cuerpo de dolor está fuerte y va a atraer por afinidad situaciones problemáticas, porque necesita eso. Y ahí lo que no tenemos que hacer es enojarnos con la situación. Y como decir, uy, pero estoy haciendo todo lo que puedo hacer, y voy a mi psicólogo y esto, y no cambio. Porque eso lo que va a reforzar y lo que quiere nuestro ego y ese cuerpo de dolor es que uno tire la toalla y diga, bueno, ya está listo, lo mío no tiene solución, me resigno. Y no, ahí tenemos que hacer el camino inverso. Primer paso, acepto esta afinidad que tengo, acepto esto que hay en mí que atrae conflicto y elijo hacer algo con eso. Entonces ahí, siendo consciente, porque nunca podemos combatir algo que no conocemos, tenemos que conocerlo, tenemos que hacerlo consciente y a partir de ahí sí vamos a empezar a poder encontrar los recursos, pero sabiendo que dentro nuestro, porque esto no es de afuera, es interno, ese cuerpo de dolor es mío. Entonces, sabiendo que en mí está ese mecanismo que me sabotea, ese mecanismo de autoboicot, lo acepto, lo reconozco, lo respeto y empiezo a trabajar con él desde el amor, desde la aceptación, porque ese cuerpo de dolor no se formó porque sí, no se formó adrede. Y ahora que existe, yo tengo que ir transformándolo. Y tengo que ir quitándole todo lo que lo alimenta. ¿Y qué lo alimenta? Esos campos limitantes. El campo limitante del miedo, el campo del abuso, el campo de la victimización. Todo eso con lo que siempre estuvo conectado lo va a alimentar. Entonces, si yo soy consciente de esto, voy a poder trabajarlo y voy a poder trascenderlo y voy a poder liberarlo. Y cuando liberamos o nos liberamos de un campo limitante, es cuando podemos acercarnos a un campo posibilitador. Por ejemplo, el campo de la paz, el campo de la armonía, el campo de la alegría, el campo de la abundancia. ¿Se entiende? Qué bueno lo que decís, corazón, ¿viste? Bueno, mira vos, estoy con el cuerpo sabe. Bueno, todos tenemos que respetar nuestro cuerpo de dolor y observarlo, porque existe, porque es fuerte, sobre todo las personas
que a lo largo de la vida han vivido muchas situaciones difíciles. Tienen que reconocer y trabajar con su cuerpo de dolor, porque es otro cuerpo que hay, que no lo reconozco. Y si no lo reconozco, va a estar trabajando inconscientemente, buscando alimentarse y entonces me va a llevar, ese cuerpo de dolor me va a llevar a que para mí, a caer en la desilusión, a caer en el desgano, a caer en la frustración. Y yo no voy a entender por qué, si hago todo el esfuerzo, no puedo con esto. ¿Se entiende? Bien, bueno, mirá lo que decís, Floripaz. Bueno, entonces esto es muy interesante. Esto no se habla, por eso a mí me encanta hablar de filosofía de nuevas constelaciones, porque no se trata solamente, ahí voy, constelo, tal tema. No, está bueno aprender todo esto, porque entonces uno conoce todo lo que lo compone. La psicología no está, como lo usa la mayoría de los psicólogos, para programar a la gente y hacer que la gente se conforme en un sistema enfermo y ser enfermitos, ordenados, encajados, obedientes, y tomen la pastillita para dormir. No, la psicología tiene que servir para desarrollar en la persona su mayor potencial. Para eso está la psicología. No para que la gente sean zombies aceptando todo lo malo que tiene este mundo y yendo como corderitos, viviendo todos iguales, sintiendo todos iguales, tapando el dolor potenciando el sufrimiento, el martirismo. No, la psicología tiene que ser una herramienta de liberación. A eso venimos, a ser libres venimos. Venimos a ser humanos potenciados, no ovejitas que no sabemos cómo resolver nuestra vida, que vivimos vidas infelices, que nos conformamos con el mal amor, que vivimos anestesiados. No, la psicología tiene que ser algo que revele, algo que provoque, algo que mueva. Y entonces si la gente, imagínense si en las escuelas, que por ejemplo, en las escuelas, acá le llamamos escuelas secundarias, creo que en otros países es nivel medio, en realidad es un nivel medio, en lugar de dar programas de psicología obsoletos, estúpidos, que los chicos los aburre, no le enseñaran este tipo de cosas a alguien en una edad tan difícil como la adolescencia para que pudieran conocerse y empezar a gestionar sus recursos. Pero claro, a este sistema no le conviene que la gente ni esté despierta, ni esté saludable, ni esté liberada. Sabemos que hay grandes corporaciones que te quieren lleno de medicamentos, que te quieren lleno de calmantes, que te quieren así, para manejarte mejor. Pero bueno, yo salí, siempre fui rebelde, con causa, y entonces me gusta acompañar esto de que la gente conozca más de qué se trata, se conozcan más. Entonces, fíjense que yo les dije, y no lo dije a modo de chiste, jamás, no sé si hoy lo enseñan, cuando yo estudié psicología, cuerpo de dolor, yo lo aprendí en el librito de Eckhart Tolle, El poder del presente. No, el poder de la hora. Ahí lo aprendí. Y dije, ¡apa! Y empecé a trabajar con eso, empecé a observarlo, y después vinieron las constelaciones. Ya estaba en el camino de las constelaciones, ¿no? Entonces, y claro, lo que pasa que el tema no es hacer terapia, sino qué tipo. Hay terapias que liberan y hay terapias que programan. Y también depende del terapeuta. Lamentablemente hay muchos terapeutas al servicio de un sistema enfermo y hay otros que vamos por otro camino, por un camino de salir justamente de eso, de poder vivir en este mundo, pero como tenemos que vivir, libres, autónomos, conscientes, con capacidad para nosotros resolver muchas cosas y
con visión, ¿no? Con poder ir aprendiendo de nosotros mismos, porque el camino del ser humano es un camino profundo de autoconocimiento. Entonces, las personas, para que también la gente que se acerca a constelar, pueden constelar sus campos limitantes. ¿Cuál es el campo que más me está limitando? Si yo hace años que vengo con situaciones difíciles, no sé, perdí seres queridos, me tocó frustración en el amor, diferentes cosas. Obviamente que puede que dentro de eso que a mí no me deja salir de este estado y que me está haciendo sentir cargado, dolido, frustrado, desanimado, hayan campos con los que yo estoy conectado. Y constelar eso es excelente. Eso se puede trabajar a nivel individual, se puede trabajar a nivel grupal. Para mí tiene más potencia lo grupal porque la persona lo puede ver como un espectador y ver la grandeza de ese campo que lo tiene atrapado y poder liberarlo. Y además, cada vez que liberamos esos campos, liberamos también muchas otras cosas, porque nosotros generalmente hay campos que son heredados, que entramos en ese campo porque en mi sistema hay mucho de eso, hay mucho dolor, o hay mucho miedo, o hay mucha frustración, o por ejemplo el campo de las mujeres que quedan solas, jóvenes, el campo de las mujeres donde los hombres se mueren temprano, el campo de las mujeres que se les mueren sus niños. Y entonces eso va creando algo, va uniéndose a ese campo grande donde está todas las almas que pasaron por eso. Y uno, por fidelidad, ya a partir de que vivo una situación así, o entro en fidelidad con eso, ya estoy dentro de un camino de imitación. Por eso también se lo llama campos de imitación. Entonces puedo trabajar mi fidelidad con una ancestra. Por ejemplo, yo vengo de una línea materna donde tanto mi mamá, pero mi mamá porque se separó de mi papá, se divorció con menos de 50 años, ¿no? Yo tenía 17. Mi abuela materna, mi abuelo muere muy joven, 43 años, mi abuela era menor de 40. Entonces yo ya vengo de dos que quedaron solas y no volvieron a estar con nadie. Y cuando yo, dentro de todo este conocimiento, tuve conciencia de eso y de lo que estaba empezando a repetir, lo trabajé. Y trabajé también con los campos que ellas traen. Y después me enteré también que mi abuela, mi bisabuela paterna, también enviudó joven. Y empecé a observar esa posibilidad de estar limitada. Yo hoy estoy sola, pero estoy sola por elección, porque en realidad no puedo estar con alguien con quien yo no me sienta en afinidad o alguien que no tenga, no digo alguien que esté a mi nivel de conciencia, pero no, realmente estoy muy bien conmigo, hice un trabajo muy profundo, pero estoy abierta al amor y lo he intentado y bueno, lamentablemente, como creo que dije la otra vez, no hay mucho adulto por ahí, pero bueno, tuve que trabajar y pude liberarme porque en un momento sentí que estaba muy atrapada por ese campo. Ya había trabajado mi fidelidad con mi mamá, ya había trabajado mi fidelidad con mi abuela, que además soy doble por fecha de nacimiento, con esa abuela materna. Entonces, esto de poder observar en uno, descubrirnos, ver las afinidades que podemos tener, es un camino de evolución consciente. Por eso a mí me gusta ponerle este nombre a mi espacio, a mis espacios. Y trabajar con los campos es maravilloso. Empezar a conocer esto de los campos de resonancia y empezar a pensar, ¿no? De acuerdo a esas emociones que son más comunes en mi vida o que fueron más comunes en mi vida o que se vivieron en mi sistema. Uno puede venir de ancestros que estuvieron en la guerra o que vivieron diferentes situaciones y ahí nos puede venir la información de los campos. Y cuando estamos constelando y se mira hacia arriba, se está viendo un campo.
Entonces ahí, por ejemplo, se coloca un representante para ese campo que se sube a un banco, a una silla, y esa persona nos puede dar información de lo que siente ese campo. Entonces podemos tener información de lo que es ese campo. Y cuando el campo se lo empieza a aceptar, reconocer, honrar profundamente, agradecerle a todas esas almas que forman parte de ese campo, ¿qué ocurre? Ese campo empieza a perder fuerza y ya no siente ganas de estar ahí arriba de una silla y se baja. Ahí significa que el campo perdió fuerza. Y el que estaba mirando ya no mira, ya no se siente atraído a mirar. Entonces, muchas veces ese campo que se debilita como campo limitante va a empezar a ser, y lo siente la persona que lo representa, una fuerza al servicio de quien está constelando o al servicio de todos. Entonces, la transformación y lo maravilloso que sucede cuando constelamos es impresionante. Entonces quería comentar esto, ¿no? Porque no solamente tenemos fidelidad con nuestros ancestros o con situaciones que hayamos vivido, con el dolor nuestro del pasado, no solamente hay fidelidad con eso, sino que también, y para muchos hoy será la primera vez que lo escuchan, una fidelidad a estos campos limitantes que todos tenemos. Aparte, a ver, nosotros tenemos nuestro sistema familiar, pero vivimos en un país donde también hay un inconsciente colectivo de ese país. Y hay campos limitantes dentro de un país. Por ejemplo, pensemos, un país como el que yo vivo, Argentina, que está con su problema económico crónico, con tanta cosa que no se puede levantar, que hay personas que acá la gente le cuesta salir adelante, le cuesta prosperar. Los campos limitantes que están vinculados a todos los millones de personas, no solo a las personas que hoy viven acá, las personas que vivieron, murieron, que se murieron con toda esa frustración. Entonces, esos campos limitantes también nos afectan. Por eso a veces alguien va a un lugar y al cabo de un tiempo esa persona empieza como a mimetizarse y dice, pero yo empiezo a sentir, porque si trae algo vinculado a su historia o a sus ancestros, vinculado a ese campo que hay en ese lugar, va a sentir la afinidad y va a entrar en resonancia. Y esa persona, por ir una persona que en otro lugar tenía otra forma o era súper próspero, algo, y entra en conexión desde su cuerpo de dolor o desde alguna afinidad que trae con esos campos limitantes del lugar donde está viviendo. Entonces, por eso es tan importante entender lo fundamental del aspecto cuántico. Y cuando hablamos de aspecto cuántico hablamos de lo energético, las energías que son las que componen todo lo que existe. Y esas energías son en un mundo de polaridad. Hay energías de una polaridad limitante, pesante, negativa, llamémosle, y lo opuesto. Entonces, observar, testear si estamos atrapados por un campo, o como dije, si venimos de almas muy sufrientes, si nosotros hemos tenido una vida difícil, ahí tenemos que ver el cuerpo de dolor que también se puede constelar y los campos limitantes. Y nunca está de más porque, como también esto de las fidelidades se va activando, algo que sucede en este momento de mi vida activa algo ligado al pasado, porque
La vida es ondulante y para que se den esos saltos cuánticos tienen que aparecer situaciones conflictivas. Es como que hay una liberación y vuelve a aparecer algo, y ese algo que aparece me está mostrando otra línea con la que yo estaba enganchado y no tenía idea, y gracias a esa situación puedo verlo, la supero, la trasciendo, entonces vuelvo a dar un salto, y así el camino evolutivo es un camino ondulante, ¿no? Donde me voy abriendo a una mayor conciencia y a una mayor autonomía. Entonces todo esto es para mí muy interesante, porque a veces o hay gente que se dedica a esto y que hizo cursitos de 8 meses, o ni siquiera eso, leyó libros, o ni siquiera eso, bajó algo y le dijo, vos ahora tenés que constelar, pues está lleno, lamentablemente está lleno de gente que sale a hacer esto sin tener idea. Y claro, esa gente podría hablar de las cosas más conocidas, entonces no muchos hablan de esto que estoy hablando, y es un tema interesantísimo, porque también esto puede responderle a esa persona y dice, pero yo vengo constelando hace un montón, ya constelé a mis padres, ya constelé tal cosa que me pasó, constelé tal, y sin embargo me cuesta tanto salir. Bueno, mi amor, porque hay campos, porque seguramente estás conectado o estás en fidelidad con algún campo limitante. Entonces sí, trabajaste el origen de lo que te pasaba, pero esa energía que estuviste manteniendo todo este tiempo sigue alimentando algo y sigue siendo alimentada por algo que te limita y que te lleva a no terminar de salir de todo ese rollo. Entonces es muy importante esto, porque abre una posibilidad a aquellos que necesitan ese plus. Aparte hoy, a tantos años de que Hellinger lo desarrolló, lo descubrió, lo trabajó con Sheldrake, lo vemos, uno ya es una información que surge para que la podamos compartir y para decir, bueno, mira, cuando una persona lleva tanto tiempo en determinada situación y va trabajando lo esencial que tiene que ir trabajando, lo que primero tiene que ir trabajando, no hay que olvidar que quedan estos campos con los que, como nuestra conexión es completamente inconsciente, no tenemos idea. Y uno dice, pero yo ya trabajé mi fidelidad o trabajé mi cuestión acá, ¿y por qué sigo así? ¿Por qué sigo con esta angustia? O con si no, que todavía yo estoy conectado con esos campos limitantes. Entonces, ahí tengo que trabajar. Y una vez que trabaje con eso y chequee y vea cómo está mi cuerpo de dolor, ahí va a venir el cambio. Ahí realmente, y esto también lo digo por experiencia propia, porque no es solamente lo que yo he aprendido estudiando con mis maestros maravillosos que he tenido y que tengo, sino que también es el trabajo, porque una persona que se dedica a esto no puede no trabajar con estas herramientas, ¿sí? Acá no cabe lo de en casa de herrero, cuchillo de palo, no. Y yo lo he visto en mi vida, cómo hoy me siento tan libre por todo lo que he trabajado, no solamente con mi sistema familiar, sino con los campos limitantes. Y cómo me siento liberada de todo eso. Así que bueno, gente, no sé si hay por ahí alguna pregunta, algo relacionado a esto. Ya veremos otro tema para la semana que viene. Pero tenía ganas de compartir este tema que para mí es muy importante. A mucha gente la puede sorprender, pueden decir, mira, esto no lo sabía. Así que gracias, Flor. Y que bueno, creo que los que nos dedicamos a esto tenemos la obligación de compartir este tipo de información. Así como entregamos todo lo que podemos. Bueno, yo mañana y pasado tenemos con mis hermosos alumnos el curso que es tutelado por Inconsfa
de las fuerzas del amor, que es abierto a todo público, porque es para aprender a vivir mejor y a liberar todo esto. Y uno ahí entrega lo mejor a esas personas que vienen. También yo siento que si me dedico a esto, uno tiene que ser un comunicador de todo esto, porque es la contribución que le venimos a hacer al mundo. Así que gracias Yolanda, gracias Glory, gracias Ale Bonita. Así que bueno, gente linda, aquí vamos a dejar, vamos a esperar que esto quede grabado. Abracito. Bueno, me encanta compartir, transmitir y también enseñar. Hoy, a esta altura de mi vida, puedo decir que puedo enseñar, ¿no? Así que, y me encanta, lo hago con mucho placer. Así que bueno, gente, entonces, antes de finalizar, ay, Ale, basta, no, hay mucha gente buena, yo soy buena en lo que hago. A ver, bueno, mañana y pasado tenemos las fuerzas del amor, constelación del 26 online, quedan poquitos lugares, constelaciones presenciales en Mar del Plata, a la mañana está todo completo, creo que quedan 2 lugares a la tarde, creo, porque se anotó más gente y ahora me tengo que poner, como estuve en la playa, tengo que ver la gente que se anotó. Así que, gente, si se quiere emprender, avisen. Gracias, Flor. Juli, gracias. Ay, Patri, gracias, amor. Bueno, a mí no, y no lo digo, está bien, lo agradezco porque sé que lo dicen con el corazón. Yo sé que soy buena en lo que hago. ¿Por qué lo sé? Porque lo hago con todo mi amor, porque me dedico muchísimo, porque es un camino que no dejo de aprender nunca, pero es como que, y aparte porque me nutro, mi maestra actual es alguien que de ella aprendo la humildad y el dar, entonces eso a mí me motiva. Cuando uno tiene buenos maestros, nos motivan a ser mejores. Es como eso lo hablaba ella en la preparación de lo que voy a dar mañana. Cuando uno transmite, genera en el alumno como una deuda que esa deuda la compensamos cuando a nuestros alumnos o a las personas que vienen a hacer talleres con nosotros le vamos a dar todo eso. Es como eso que dan los padres y los hijos toman. Y los hijos no podemos devolverles a nuestros papás la vida, no podríamos. Bueno, yo no le puedo devolver a mis maestros toda la enseñanza que me han dado. Se los devuelvo con mi gratitud y se los devuelvo convirtiéndome en una buena representante de lo que estoy aprendiendo. Y entonces yo sé que ahí siembro en mis alumnos la semillita para que ellos también salgan a dar lo mejor. Y entonces si se arma esa cadena del dar, esa cadena de amor, entonces todo se va transmitiendo como se tiene que transmitir, con grandeza, con excelencia y con humildad. Así que bueno, gente hermosa, gracias, los quiero mucho, un placer estar acá con ustedes. Nos vemos, yo estoy haciendo videitos cortitos, ¿vieron? Estoy medio vaga, pero voy haciendo cositas. Gracias, Glory. Pero jueves que viene nos encontramos acá en otra charla. Ustedes sugieran temas también, Sugieran temas, porque me encantaría que digan, Ro, habla de tal cosa. A ver, ya que me elogian tanto, sugieran temas. Así que bueno, abrazos a sus almas. Que tengan buena semana, cuídense mucho y observen los campos limitantes para aceptarlos, para descubrir todo eso que hay que liberar. Muchas bendiciones a todos.